Dice Cuadri, vamos a empezar aquí con este mentado hombre que parece de las películas de Charlie Chaplin, Víctor. Yo diría el bufón de la oposición. Pues nos está dando la razón, Vittorio. Así es. Ellos tienen una insensibilidad social en estos momentos, Víctor, que Correcto. terminan sin conocer a 80 millones de mexicanos. Ellos se siguen documentando con esos 5 millones que son ricos en este país, Víctor, una minoría muy pequeñita, y con otros que simulan querer ser hombres acaudalados, Victorio, Sí. pero la mayoría de los mexicanos tienen una manera de pensar, una manera de caminar, muy diferente a lo que ellos expresan y nos damos cuenta que todo este tipo de sinvergüenzadas a las cuales se refiere este pillo, Víctor, Sí. pues vemos que le sale el tiro por la culata por no conocer al tigre. No lo conoce, no sabe por qué. Pues ahora nos da la razón el sinvergüenza tonto, no sé cómo decirle. Dice Cuadri que si el PAN, PRI, PRD ganan el Congreso, o sea que si los diputados federales son del Congreso, Sí. se cancelarán los proyectos y programas sociales de Andrés Manuel. O sea, que ya no va a haber, Víctor, si Está ganan ellos. metiendo la pata hasta la rodilla, Que Carlos. ya no va a haber, Víctor. Ya no va a haber beneficios para los pobres, para los adultos mayores, ya no va a haber beneficio para los discapacitados, ya no va a haber los programas de Sembrando Vida. O sea, ya no vamos a sembrar árboles. Han deforestado la selva y las sierras, Víctor, Sí. de Durango, de Chihuahua, de Bosques, Sinaloa, selvas. de Zacatecas y las selvas que tenemos allá por Nayarit, Jalisco, Chiapas. Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo. O sea, ya no vamos a forestar. No, aparentemente, Si por lo que ganan ellos. dice este bufón. Porque mira, Carlos, déjame te aclaro una cosa. En México habemos gente de origen, es decir, de origen humilde o de origen fifí o pudiente, digamos. Pero hay quienes van y se posicionan en una situación, es decir, sienten que son parte de la oligarquía, parte de los de arriba, aunque no tengan nada. Y yo siento que por ahí va la situación con este señor, Carlos, porque creo que se le van mucho las cabras al monte. Se le nota. Tú recordarás que decía que si no estuviéramos cargando con Guerrero y Oaxaca y Chiapas, México sería. México sería una superpotencia. Oye, y luego todas las materias primas que da la naturaleza allá en esos estados, pues las estaríamos importando, Víctor. Efectivamente, Carlos, es que no sabe lo que dice. La verdad es que Minas riquísimos en oro y plata en aquellos lugares, sí, que Víctor. nomás que les diga a los mineros que están explotando ahorita grandes extensiones de territorio de aquellos estados para ver si valdría la pena o no. El problema es que la explotación la está haciendo gente de dinero o empresas extranjeras. No le dan oportunidad a los mexicanos de meterse a explotar esas concesiones. Imagínate los cientos de miles de jóvenes, Víctor, los cuales están en el programa Construyendo Futuro, ¿Sí? los cuales devengan en este momento un salario mínimo y un poco más, Vittorio, Sí, sí. y no lo agarran como dicen la gente del poder económico, que Andrés Manuel le da dinero a los huevones. No, están aprendiendo un oficio a cambio. Mientras ellos trabajan y aprenden un oficio, pues no les llega la romántica idea de irse al crimen organizado, de irse a robar para obtener un peso, porque no tienen ni las oportunidades que tiene un ricachón las tienen ellos, ni los conocimientos porque ellos no tienen el dinero necesario, Víctor, para acudir a las escuelas, y menos a escuelas de alto nivel, no tienen el nivel cultural que tiene una persona que tiene cierto nivel económico. ¿Por qué? Porque les tocó nacer en un extracto social en el cual lo primero lo que se piensa es comer, Víctor, para Por empezar. supuesto, por supuesto. Luego se preocupan por vestir y calzar y por tener un hogar, Vittorio.
Correcto. Mientras los otros ya tienen cubiertas esos tres. Sí. Casa, ahora sí como techo, comida y... techo, comida y escuela. Sí, ¿Sí, señor. Vittorio? Sí, señor. Sus prioridades ya son Ya otras. están cubiertas desde que nacieron. Por lo tanto, ellos ¿de qué se preocupan? Pues de ir a aprender a nadar, de aprender Sí. un idioma más, de aprender a tocar el violín, ¿De qué tipo de carro van a qué tipo de comprar? carro van a comprar, a dónde van a viajar. O sea, mientras ellos están cultivando, Víctor, por las Sí. ventajas que les da el tener un peso, que tampoco son culpables de haber nacido en ese lugar, O tener dinero. tener dinero, tampoco son culpables, pero ellos llevan ventaja sobre la persona que no. No me digas que hay jóvenes construyendo futuro de las colonias fifís. No, por supuesto que no. Supuesto que no hay ninguno. Son para la gente que nació en la adversidad. Le necesitas darle las herramientas necesarias para que no coquetee y no ande saltando el Oxxo, no ande saltando tiendas de conveniencia, no ande saltando a la gente en el metro, quitándoles celulares en los metrobuses, en todos esos lugares, Víctor, Cierto. sino que esté ocupado aprendiendo un oficio, le esté llegando un dinerito, Víctor, y con eso, pues estar sembrando ahora sí, como dice el otro programa, sembrando una vida. Pero este sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla, dice que va a cancelar todo ese tipo de programas si Oye, llegan al Carlos, poder. es una declaración muy, muy desafortunada. A mí me parece que bastante torpe de su parte. Se siente de los intelectuales orgánicos. Y la verdad es que nos ha demostrado que tiene una torpeza enorme, porque también llegó a declarar, Carlos, en una entrevista que le hicieron por ahí, de que si él fuera presidente de la República, México hubiera sido, dijo, si hubiera sido presidente de la República, México ya estaría siendo una potencia mundial. Así como Colombia lo es hoy en día, gobernado por un sinvergüenza neoliberal, igualito que José Antonio Meade, que Ricardo Anaya, igualito que Cuadri, que lo único que ven es el beneficio de los intereses de la gente pequeñita de la Adinerada. oligarquía adinerada, donde hoy están sufriendo de un problema de crisis económica, porque pidieron los señores deben 90 billones de pesos colombianos, Víctor, Sí, sí, sí. para pagar la deuda externa que deben los sinvergüenzas que pidieron prestado, no completan. Otros 90 billones que se les fue en la corrupción en todo el año pasado con la pandemia. Se quedaron las arcas vacías, Vittorio. Y Sí. hoy, ¿quién tiene que pagar ese huecote que hicieron de corrupción y de pedir dinero al extranjero? Porque con ese dinero que pidieron al extranjero, le dieron a todas las empresas machuchonas de aquel lugar. Claro. Y a los pobres no les llegó nada. Hoy hay 9 millones más de pobres en Colombia, producto de la pandemia y de la mala organización económica. Pero creció 3% de crecimiento, tuvieron 3%. De Es donde Producto miden el Interno crecimiento, Víctor, en las empresas de ellos. No miden el crecimiento, Nacional. no le meten la fórmula los 9 millones de pobres que generaron, porque si no hubieron de crecimiento increíble Por y supuesto. tuvieron un 30% más de, de movimiento económico, tuvieron un 30% más por todo el dinero que pidieron prestado y se Claro. repartieron entre las empresas. Hay millonarios, más Sí. millonarios en Colombia, Sí. pero el cinturón de la pobreza se hizo más gigante. De ese tamaño, amigo de conexión, quieren ahora aumentando impuestos a todas las personas. ¿Quién paga los impuestos siempre sin condonación alguna y sin deducción alguna? Así Los más es. pobres. Porque el El día, pueblo. cuando usted va y carga gasolina, compra carne en la calle, obviamente que en la carnicería, cuando usted va a la tiendita de la esquina, cuando usted va y compra ropa, cuando usted va a los negocios de esos machuchones, le cobran el IVA. Usted va a pagar más IVA. Sí, 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 sí. Y A de lo ese chino. IVA le pasan un poquito más al gobierno para sanear esos agujerotes que dejaron. Y de eso agarran ellos también otra tajada, Claro. los ricachones. ¿Quién termina pagando los platos rotos del dinero de la corrupción?
y del dinero que pidieron prestado al extranjero para ellos. Los pobres terminan pagándoles, Víctor, Sí, todas sus pues clases de estupendas ideas, Víctor. fíjate, Carlos, que tenemos un ejemplo perfectamente definido de lo que estás hablando. En México, durante los últimos 3 sexenios, se pidieron a las instituciones financieras internacionales cerca de 9 billones de pesos. Ahorita, México debe 11 billones de pesos. Se traga esa deuda, se traga el presupuesto o buena parte del presupuesto de México. Sin embargo, los últimos 3 presidentes no crecieron arriba del 2%, Carlos. Sobre todo el de Enrique Peña Nieto se mantuvo en 2.1, 1.9, 2.0 y demás. Y esto es que habían pedido billones de pesos. ¿Pero con qué propósito lo hicieron? Precisamente para no caer en la situación negativa del Producto Interno Bruto, como tú lo mencionabas. Lo que pretendían era mantener el Producto Interno Bruto como se vio durante los últimos 10 años en 2% y poder estar sacando de la economía y de la riqueza del país sin que nos diéramos cuenta, Carlos. Eso es lo que estaban haciendo verdaderamente. Entonces, esto que está sucediendo en Colombia, amigos, también en un descuido nos pudo haber sucedido a nosotros si no llega Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa qué hubiera pasado si hubiera quedado Ricky Riquín Canallín o Mid? Estaríamos pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco de México y al Banco Interamericano de Desarrollo, a todas esas instituciones que viven atrapando a los países por sus deudas. ¿Por qué está así Colombia? Porque ya le puso un alto el Fondo Monetario Internacional y le está no pidiendo, le está exigiendo que pague parte de la deuda que tiene con ellos, Carlos. Y por eso Iván Duque está tan desesperado y por eso metió toda la carne al asador con esa ley financiera, esa ley económica que a todas luces va en contra de los intereses del pueblo colombiano. Pues son los que terminan pagando la deuda, Víctor. Son los que finalmente van a terminar. Aquí lo hicimos por muchas decenas de años. El IVA al 10%. Señor. Lo subieron al 15% para tapar el hoyo. Del 15% lo brincaron al 16% para tapar otro hoyo, Víctor. Las gasolinas a Peña Nieto se le entregan en 12 pesos, termina entregándolas en 22 pesos, 10 pesos más. El dólar se lo entregan en 12 y fracción, nos lo entrega arribita de casi 21 pesos. Íbamos para allá. Andrés Manuel López Obrador mantiene las gasolinas en su precio. Sí. Mantiene el dólar todavía más bajo que Peña Nieto nos lo entregó, Víctor, y ya lleva 2 años y medio de mandato. Dice este sinvergüenza de Cuadri, también, la próxima Cámara de Diputados habrá de cancelar el fideicomiso obscuro y discrecional de más de 65,000 millones de pesos entregados por López al ejército como gambito corruptor. Que demuestre de qué habla. Le dice por ahí la gente, ja, ni en tus mejores sueños pasará ecoloco. Oye, Víctor, ¿de dónde se le ocurren tantas estupendas ideas a este hombre que se dice ser un científico? Carlos, esto que él está mencionando es parte de la maquinaria opositora que empezó a hablar de que primero se decía que el ejército o las Fuerzas Armadas de México ya tenían una bolsa, una reserva de dinero de cerca de 45,000 millones de pesos. Ahora este señor viene y dice que esa bolsa es de 65,000 millones de pesos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la evidencia de que esto realmente existe, Carlos? No la hay, no la conocemos, no la tenemos. Son habladas, diría yo. La próxima Cámara de Diputados ganada por PAN, PRI y PRD
Hasta soñas, Víctor. Habrá de cancelar presupuestos de proyectos absurdos de López, Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Es lo que Santa quieren. Lucía y Sembrando Vida, para reorientarlos a la salud, educación, seguridad, medio ambiente, agua y transporte público. Pues le vamos a decir que todavía que hay dinero para Tren Maya, para refinería, para Santa Lucía y Sembrando Vidas. Pues en la cuarta transformación también hay dinero, Víctor, para Así la es. salud. Ninguna persona que acudió al sector público, Víctor, en la situación Así es. del COVID, ninguno se quedó en la calle, todos fueron atendidos. Es correcto, pero además, ¿cuándo lo hicieron ellos? ¿Él dónde lo vio? Hablan como si el periodo neoliberal hubiéramos estado viviendo como en Suiza, Carlos, o en Suecia, en Suiza. ¿Cuándo invirtieron en la educación ellos, Víctor? Jamás, al contrario, querían privatizarla para quitarse la responsabilidad como gobierno. Y no Lo para mismo hicieron con salud, seguridad. lo mismo hicieron con seguridad, que en lugar de utilizar a la policía federal, municipal y demás, contrataban empresas privadas para tener sus policías que les vigilaran las instituciones de gobierno. Eso era una verdadera estupidez, Oye, Carlos. el tonto dice que va a cuidar el medio ambiente y va a quitar Sembrando Vidas. Pues es que es una, se contradicen porque no razonan, no piensan lo que están diciendo. Agua, la va a vender como le ha hecho todo el tiempo, la van a privatizar, Víctor, estaban a punto. O le va a bailar para que caiga, Carlos. Y transporte público. Pues ¿cuándo invirtieron, hombre? Jamás. ¿Cuándo le invirtieron al transporte ferrocarrilero, Víctor, para que la gente tuviera un medio de comunicación como lo fue durante muchos años? Aunque sea incosteable, pero es una situación social que se tiene que dar. En Estados Unidos, Amtrak, no me dejarán mentir mis paisanos, no es costeable el Amtrak. Y el gobierno lo sostiene porque hay gente que se tiene que comunicar a través del ferrocarril. El único que es costeable, creo, que es el que está allá de Nueva York, que va hasta Boston, por aquellos lados. Es el único que es costeable. Pero todos los Amtrak que hay en Estados Unidos los mantiene el gobierno, porque sabe que deben de tener movilidad los pasajeros, porque la carga sí tiene su sustento económico y tiene ganancias, pero los pasajeros no dejan ganancia y mantiene todo eso. No nos vengan esta bola de sinvergüenzas, todo privatizan y pues como no les conviene, dejan de dar ese servicio. Sí, pero esto no es más que una excusa, un pretexto, un motivo, una razón para columpiarse, Carlos, para buscar la manera de estar golpeando a la cuarta transformación y de paso, por supuesto, no de lleno a Andrés Manuel López Obrador.